Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha revolucionado las redes y está en boca de todos. Algo que cuando nos enteramos nos dejó con la boca abierta. Así que si son fans de las historias que nos mantienen al filo del asiento, están en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en esta increíble novedad, si todavía no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras sorpresas y de seguir acompañándonos en esta aventura de descubrimientos. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es impactante. Imaginen el escenario, 30 de diciembre de 2025. El año está a punto de concluir, y justo cuando pensábamos que todas las sorpresas de 2025 ya estaban servidas, ¡zas! Llega una noticia que lo cambia todo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Asterisco Can-Yaman y de Method Demir. Sí, ustedes escucharon bien. Dos de los nombres más sonados, dos de los rostros que han conquistado corazones en todo el mundo, y que además comparten un pasado televisivo y una química que traspasa la pantalla. Pues bien, parece que la vida les ha reservado una nueva y sorprendente etapa juntos. Para quienes no estén al tanto, la conexión entre Can-Yaman y The Method Demir no es precisamente algo nuevo. Sus caminos se cruzaron de manera inolvidable en la serie que los catapultó a la fama internacional, Asterisco Erkenci-Kush, o como muchos la conocen, Pájaro Soñador. En ella interpretaron a Candy Beat y Sanemaiden, una pareja cuya relación estuvo plagada de idas y venidas, malentendidos, pero sobre todo, de una pasión y una complicidad que enamoró a millones de espectadores. La química entre ellos era tan palpable que inevitablemente los rumores y las especulaciones sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Y aunque ambos mantuvieron una postura reservada durante mucho tiempo, hubo momentos en que esa conexión parecía ser algo más que una simple interpretación. Asterisco el fenómeno Erkenci-Kush más allá de la pantalla. La resonancia de Erkenci-Kush fue un fenómeno global. No se trataba solo de una historia de amor más, era la manera en que Can y Demet daban vida a Can y Sanem. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se complementaban en cada escena, crearon una magia que trascendió las fronteras de Turquía. Los fans de todo el mundo se volcaron en la serie, consumiendo cada episodio con avidez y dedicando innumerables horas a crear contenido en redes sociales, fanfics, vídeos editados, análisis de sus interacciones y, por supuesto, las interminables especulaciones sobre si su química en pantalla se traducía en una relación fuera de ella. El éxito de la serie no solo consolidó sus carreras, sino que también generó un aura de pareja ideal en la mente de muchos seguidores. Cada aparición pública juntos, cada mención el uno al otro en entrevistas, alimentaba esa fantasía colectiva. Aunque ambos actores profesionales y discretos, la intensidad de la conexión que proyectaban hacía difícil para muchos creer que fuera meramente actuación. Existía esa esperanza silenciosa, ese deseo de que la historia de amor que habían interpretado tan convincentemente pudiera extenderse a sus vidas reales. Asterisco tiempos de distancia y éxito individual. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, da muchas vueltas. Después de Erkenci-Kush, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Can-Yaman continuó cosechando éxitos, explorando nuevos proyectos en Turquía e Italia, y consolidando su estatus de ídolo. Su carisma y su presencia escénica lo llevaron a protagonizar series de gran repercusión internacional, como Dolunay y Erkenci-Kush, y posteriormente a incursionar en producciones europeas, demostrando su versatilidad y su ambición. The Method Demir, por su parte, también ha tenido una trayectoria impecable, protagonizando otras series y películas que han sido muy bien recibidas. Con dramas como Erkenci-Kush demostró su talento para la comedia romántica, pero también ha explorado otros géneros, consolidando su imagen como una actriz talentosa y versátil. Su participación en Dog Dugun Evkaderindir y otros proyectos la mantuvieron en el ojo del huracán mediático, siempre con admiración por su profesionalismo y su arte. A pesar de los caminos separados y de las relaciones que cada uno ha tenido públicamente a lo largo de estos años, la sombra de Erkenci-Kush y la fantasía de verlos juntos de nuevo nunca desapareció del todo para sus seguidores. Era como ese sueño recurrente que, aunque parezca lejano, siempre está ahí latente. Los fans seguían manteniendo viva la llama, recordando sus escenas, compartiendo sus momentos icónicos y, en el fondo, esperando una señal. Asterisco el bombazo de fin de año, un compromiso en el horizonte.
Y es precisamente aquí donde entra la sorpresa del 30 de diciembre de 2025. Porque esta noticia no se trata de un simple reencuentro profesional, ni de un rumor sin fundamento. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que está siendo confirmada por diversas fuentes cercanas a ambos artistas, apunta a una noticia mucho más personal y francamente emocionante. Se rumorea fuertemente y con bases sólidas, que Asterisco Canyaman y Demet Özdemir estarían dando un paso adelante en su relación, un paso que podría significar el compromiso, sí, han leído bien. Hablamos de boda. Imaginen la magnitud de esto. Dos estrellas tan importantes con un fandom tan apasionado, y con una historia que ya tiene un capítulo icónico en la televisión turca. Si esta noticia se confirma al 100%, sería uno de los eventos mediáticos y sentimentales más importantes del año. Las redes sociales, como era de esperar, ya están que arden. Los hashtags relacionados con ambos artistas y la palabra compromiso, o boda, se han vuelto tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans están divididos entre la euforia y la incredulidad, compartiendo fotos de sus escenas juntos en Erkenci-Kuş, reviviendo los mejores momentos y soñando con lo que esta nueva etapa podría significar para ellos. ¿Cómo ha llegado esta información? Las fuentes y los detalles secretos. ¿Cómo ha llegado esta información? Bueno, las filtraciones provienen de fuentes muy confiables dentro del círculo de ambos actores. Se habla de reuniones familiares discretas, de viajes sorpresa a lugares románticos donde se habría producido la pedida, y de un deseo de ambos de oficializar su relación de una manera más seria y privada, lejos del escrutinio mediático constante. Al parecer, tras un periodo de contacto y reconexión, las chispas que encendieron la pantalla de televisión en Erkenci-Kuş habrían resurgido con fuerza, llevándolos a querer construir un futuro juntos. Es interesante cómo la vida a veces teje historias de una manera que ni los guionistas más creativos podrían imaginar. Han pasado años, cada uno ha vivido sus experiencias, pero el destino parece haberlos vuelto a unir, y esta vez, de una forma mucho más profunda. No es solo la nostalgia de una serie querida, es la posibilidad de que dos personas que conectaron tan bien, que tuvieron una química tan especial, decidan unir sus vidas para siempre. Asterisco la evolución de una conexión, amistad, reencuentro o algo más profundo. Las teorías sobre cómo se reencontraron y cómo evolucionó su relación son tan variadas como apasionadas. Algunos sugieren que los caminos profesionales los volvieron a cruzar en eventos sociales o en proyectos relacionados con el mundo del entretenimiento. Otros hablan de un reencuentro casual que reavivó viejos sentimientos. Lo cierto es que, a diferencia de un simple rumor, los detalles que emanan de estas fuentes apuntan a una conexión genuina y un deseo mutuo de explorar esta nueva fase de su relación. Se comenta que han estado manteniendo un contacto más estrecho en los últimos meses, quizás bajo el pretexto de proyectos laborales o simplemente para mantener la amistad. Sin embargo, la intensidad de esta reconexión ha sido tal que ha llevado a conversaciones más profundas y a la decisión de oficializar su amor. Las discretas citas, los viajes fuera del foco público, y el hermetismo familiar que rodea estos encuentros, son señales claras de que la seriedad del asunto va más allá de una simple aventura. Asterisco el impacto en las redes sociales, euforia y expectativas. La noticia, aunque aún no sea un anuncio oficial, ha desatado una auténtica locura en las redes sociales. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en centros de debate y celebración. Los fans han revivido vídeos de sus entrevistas conjuntas, sus interacciones más tiernas en Erkenci-Kuş, y han comenzado a imaginar cómo sería su boda, el vestido de Demet, el traje de Can, e incluso cómo serían sus futuros hijos. Se han creado incontables hilos en Twitter analizando cada posible pista, cada me gusta o comentario entre ellos. Los grupos de fans han organizado vigilias virtuales y han compartido mensajes de apoyo y felicidad incondicional. La energía que rodea esta noticia es palpable y demuestra el profundo afecto y la conexión emocional que miles de personas sienten por esta pareja, incluso años después de que la serie llegara a su fin. Asterisco la trama del destino, una segunda oportunidad. Es fascinante observar cómo el destino parece haberles brindado una segunda oportunidad. Ambos han crecido como individuos y como profesionales desde la época de Erkenci-Kuş. Han experimentado altibajos, éxitos y probablemente lecciones aprendidas. Este reencuentro y la posibilidad de un futuro juntos sugiere que las bases de su conexión eran sólidas y que, quizás, el momento no era el adecuado en aquel entonces.
Ahora, con más madurez y experiencia, parece que están listos para construir algo duradero. Esta historia nos recuerda que en la vida, las conexiones especiales pueden resurgir y florecer cuando menos lo esperamos. A veces el tiempo y la distancia solo sirven para solidificar los sentimientos y para que las personas se den cuenta de lo que realmente importa. La magia que vimos en Erkencicus podría no haber sido solo una ilusión televisiva, sino el preludio de una historia de amor real y duradera. Asterisco el silencio oficial y la constante especulación. Por supuesto, hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Can Yaman o de Method Demir, todo seguirá siendo motivo de especulación. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y los detalles que van surgiendo hacen que esta noticia tenga un peso considerable. Las redes de fans ya están celebrando, creando collages, editando vídeos y compartiendo todas las posibles pistas que encuentran. Es un fenómeno fascinante de ver cómo una noticia así, incluso antes de ser confirmada, genera una ola de emoción y participación. Las parejas de celebridades a menudo mantienen sus relaciones privadas hasta que están seguros y listos para compartir la noticia con el mundo. Es probable que Can y Demet estén haciendo lo mismo, permitiendo que los rumores y la expectación crezcan mientras ellos ultiman los detalles y se preparan para la gran revelación. ¿Qué podemos esperar de esta potencial unión? Si bien es pronto para decirlo, ambos son artistas muy exitosos y con carreras muy sólidas. Una boda así, sin duda, sería un evento de gran magnitud, tanto en Turquía como a nivel internacional. Podríamos esperar imágenes exclusivas, reportajes, y un sinfín de detalles que mantendrían al mundo del entretenimiento en vilo. Pero más allá del espectáculo, lo que muchos esperamos es que esta sea una unión feliz y duradera, que les permita seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Una boda entre Can Yaman y Demet Özdemir sería más que una simple unión de dos estrellas, sería la consolidación de un amor que muchos fans han apoyado desde sus inicios en la ficción. Sería la culminación de una historia que comenzó en una pantalla y que ahora promete escribirse en la vida real. Asterisco un final de año inolvidable para 2025. Esta noticia sin duda ha sido la guinda del pastel para el final de 2025, un final que llega cargado de esperanza y de romanticismo. Nos recuerda que en la vida, el amor puede sorprender cuando menos te lo esperas, y que a veces, las conexiones que creemos que quedaron en el pasado, pueden resurgir con más fuerza que nunca. Así que para recapitular brevemente, la impactante noticia que ha revolucionado el 30 de diciembre de 2025 es el posible compromiso entre los aclamados actores Can Yaman y Demet Özdemir. Después de cautivar al mundo con su química en Erkencicus, parece que la vida les ha dado una segunda oportunidad para escribir su propia historia de amor, una que podría culminar en boda. Las fuentes cercanas a ambos artistas sugieren que los preparativos estarían en marcha, generando una oleada de emoción y especulación en las redes sociales. Esperamos sinceramente que esta noticia sea tan emocionante y feliz como parece para Can y Demet. Y para todos ustedes, que nos han acompañado hasta el final de este vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Su apoyo es lo que nos motiva a traerles siempre las noticias más interesantes y los temas que más les apasionan. Nos encantaría saber qué piensan de esta noticia. ¿Les sorprende? ¿Están emocionados? ¿Creen que esta unión será duradera? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Hasta la próxima, y que sus días estén llenos de sorpresas maravillosas.